Yo quisiera empezar, el orden de la mesa va a ser el siguiente. Presentaré primero a Maris Bustamante, después presentaré a María Dalida Benfield, después a Chris Bratton y después a Lynn Hersman. Y voy a proceder entonces a presentar primero a la maestra Maris Bustamante y le voy a ceder la palabra. Maris Bustamante nació en la Ciudad de México, estudió la carrera de Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, de manera que aunque La Esmeralda todavía no estaba aquí, podemos considerarla nuestra egresada. Ha realizado 21 exposiciones individuales y participado en más de 900 exposiciones colectivas, nacionales y extranjeras, incursionando en todas las disciplinas artísticas tradicionales como dibujo, pintura, mural, grabado. Paralelamente a su producción artística, ha desarrollado una amplia labor académica y de investigación, siendo profesora en el Politécnico, La Esmeralda y la UAM Azcapotzalco, en la que fue profesora investigadora titular C de tiempo completo durante 30 años. Actualmente concentra sus esfuerzos en 3 líneas. CACTA, Sociedad Civil, Centro de Artes, Humanidades y Ciencias en Transdisciplina, que es una aventura que, bueno, además comparto yo con ella, como muchas de estas aventuras de la transdisciplina, en la que llevamos tiempo trabajando juntas, que es un centro en el que se propicia la experimentación y la colaboración e interacciones entre artistas, ciencias, humanidades, ciencias sociales, duras, blandas, etcétera. En la institucionalización de una especialización maestría enfocada también hacia las transdisciplinas desde las universidades públicas mexicanas y en su desarrollo de propuestas personales artísticas, no objetuales y transdisciplinarias, así como la edición de textos e investigaciones. Y bueno, pues tengo el agrado y el gusto de cederle la palabra a mi amiga y cómplice de muchos años en estas aventuras transdisciplinarias, Maris Bustamante. Muchas gracias. Para efectos de esta mesa, para no extenderme, voy a leer el textito que realicé ex profeso. El efecto Mercurio. Hay una paráfrasis de Montes de Oca, de Marco Antonio Montes de Oca, que siempre me gusta mucho utilizar, que uso hoy para iniciar el texto. Cuando muere lo cierto, aparece lo verdadero. El nombre mismo del simposio que nos ocupa, Transitio, nos dice claramente que las cosas ya no son como eran. Hoy todavía en tránsito y por tanto en transición, seguimos haciendo labores de distinción a veces hasta lo trivial, para que las estructuras que ha inventado esta especie humana de nueva cuenta se lo trague todo, ya que al institucionalizar reparte, pero también controla o vuelve light lo que fue radical. Mi experiencia hacia las transdisciplinas está enmarañada, o para decirlo más de moda, subsumida en la complejidad desorganizada. Pero como a todos los que estamos aquí por la convocatoria de Transitio nos interesa ir a una complejidad organizada, pensando cuál podría ser el motivo o rol personal en este evento y en atención a la cortedad del tiempo, de manera esquemática, les diré cómo me he explicado yo la importancia de ir a las transdisciplinas desde donde estamos. En otros espacios y con otros textos ya he hablado acerca de la historia reciente de las transdisciplinas en México. 1. Las manifestaciones no objetuales son códigos de intra e intercomunicación que han existido siempre, pero como su estructura es alógica, estas manifestaciones fueron legalizadas hasta la década de los 70. 2. Las artes no objetuales son nuevas formas de pensar y generar conocimiento desde las artes y no solo una contribución más al acervo a veces inocuo de la historia del arte o de los simples repertorios técnicos con los que cuenta cada disciplina. A partir de su aparición y certificación, el impacto fue tan grande que cambiaron todas las variables del circuito, el sujeto y la manera en que éste concebía proyectos, transitando de los objetos lógicos,
a los objetos alógicos, en los cuales se contienen tanto objetos como situaciones, dualidad paradójica de antiguos contrarios. Al ser impactados, los circuitos de control, promoción y prestigiamiento sustituyeron las antiguas y rústicas figuras de los críticos por la de los curadores, y vaya que ganamos. Los espacios donde empezaron a circular estas propuestas se alteraron de tal manera que los recursos conocidos hasta entonces para los montajes, guarda y seguro de obra resultaron ineficaces. Las contradicciones se hacen obvias hasta en el caso, por ejemplo, del Museo X Teresa, donde para albergar y promover las artes no objetuales se está en un espacio que, siendo una reliquia arquitectónica, no puede salir lastimado. La manera para consumirlas también fue no solo alterada, sino ampliada, ya que la percepción que entra en juego frente a una obra lógica tradicional o una alógica no tradicional es sustancialmente diferente. La labor de ruptura realizada entonces y presente en las obras que se vieron y se experimentaron se ve hoy hasta naif, lo cual es correcto y constituye hasta un piropo, ya que es esta sensación que a veces provoca grandes carcajadas la que indica simplemente que las anteriores relaciones han sido, por lo menos, superadas. En todo este proceso, el módulo que menos cambió fue el módulo del mercado, ya que rápidamente se reorganizó y en general convierte a los artistas nuevos en artistas tradicionales, solo que en lugar de llamarlos escultores, los llama instaladores. De ahí que todavía hay tanta desorientación tanto para la conceptualización y realización como para el desmonte de estas nuevas narrativas, y por ello existen todavía diferencias más de tipo disciplinario que conceptual. Al lucrar con los sujetos y las propuestas, es el mercado el que desde el circuito económico mete ruido en los procesos de entendimiento sobre las aportaciones. Mercados inéditos siguen aguardando. 3. Las transdisciplinas desde las artes son una extensión o ampliación de las artes no objetuales. Requirieron de ellas para conectarse, ya que no podían hacerlo desde formas históricamente rebasadas. Son varias las razones. Porque se tiene que pensar de otra manera para proponer la intersección de sujetos entre diferentes campos, disciplinas y geografías, ya sean conceptuales, de género, virtuales o reales. Porque para su ejercicio tiene que darse una ruptura de la verticalidad. Las instituciones académicas, desde la más modesta hasta la más sofisticada, están inmersas en estructuras verticales y de autoridad lineal que decaen en general en autoritarias, ya sea hacia arriba en sus relaciones con el Estado, con el gobierno concreto, presupuestos, burocracia, enfermedades propias de la estructura que van desde la corrupción hasta simplemente la falta de empatía por los contenidos, y hacia abajo creando límites o trámites innecesarios para entretener lo más que se pueda a los cada vez más numerosos y frustrados solicitantes. Estas labores institucionadas, que podemos denominar como entretenimientos ocupacionales, van desde el control y regulación de los movimientos de estos individuos hasta la creación y manutención de posgrados, que con la coartada del conocimiento que los hará expertos, en realidad los entretiene ocupacionalmente en manualidades académicas, mientras se hace algo para agilizar a un sistema que no dará lugar a este montón de expertos disciplinarios. En los 70, cuando nos dimos cuenta, las cosas ya habían cambiado. Supimos entonces que lo que nos habían dicho ya no era tan cierto, y entonces las fronteras en todo se borraron, es más, contribuimos a ello. Nos convertimos en nómadas, paradójicamente, en el mismo lugar. Pero en lugar de asustarnos, nos alegramos y nos pusimos a trabajar como pudimos. Es más, llevamos nuestras fronteras a donde quiera que íbamos. Este es el cuadro perceptual y pragmático que vivimos cuando las fronteras ya no estaban donde estaban, ni las geográficas, ni las políticas, ni las emocionales e intelectuales, y menos las que dividían el cuerpo y el género. Para nosotros, la primera camada no objetual hace 36 años, allí aparecieron las transdisciplinas como fisura que indicaba el umbral buscado, que podíamos cruzar o no, pero que lo cruzamos. Hay muchas formas de entenderlas y hacerlas entender. Esa es la tarea de los teóricos que en general las explican pero que no las practican, contraviniendo la misma naturaleza transdisciplinar.
Creo que las transdisciplinas, al ser nuevas y diferentemente elaboradas formas de pensar, propiciarán alternativas de trabajo y de investigación individuales, en pares y o colectivas, para cambiar radicalmente el estado de cosas en que nos encontramos, ya que las artes y los artistas, como los conocíamos, son especie en extinción. El nombre de mi ponencia, El efecto Mercurio, es parte de un texto que he venido trabajando para realzar todas estas preocupaciones, ya que como hoy no tenemos dudas o culpas en la diferenciación que se hace entre los sujetos y las propuestas lógicas y alógicas, lo que para finalizar deseo es exponer dos cosas. Una, hay una gran cantidad de personas las cuales hicieron todo lo que el sistema les dijo, cumplieron con todas las tareas, pero al final no encuentran ni encontrarán espacios de desarrollo. Creo que centros como Cactas, que ya saben que Magdalena y yo hemos rematado, digamos, esos 15 años de esfuerzos y de experimentos aquí en el CENAR sobre y hacia las transdisciplinas, hemos organizado desde hace 3 años, legalizado un centro independiente, Cactas, que se llama realmente Centro de Artes, Humanidades, Ciencias en Transdisciplina, y que es una sociedad legal. Ahí nosotros hemos tratado esta vía independiente para evadir esta burocracia infinita institucional que sigue siendo necesaria. Nada más quiero acabar con esta mención de Cactas para que todos aquellos que sientan que son cómplices, porque ya no busco amigos sino cómplices, entonces los que sean cómplices pueden entrar a la página, pueden registrarse gratuitamente, recibirán todas nuestras informaciones y formarán parte de las redes que estamos haciendo desde hace tanto tiempo. Y bueno, el nombre de Cactas, que significa lo que ya les dije, ese es en el plan serio, y en el plan humorístico es que se trata de si cactas o no cactas, ¿verdad? Bueno, creo que centros como Cactas tienen entre sus objetivos el captar a muchos de estos individuos con estructuras lógicas, pero con inquietudes suficientes como para que de la misma forma, así como las gotas de cinabrio o mercurio de cualquier tamaño, una vez que se encuentran, se unen, de esa misma manera que yo aprecio y así le he denominado a la unión de los cómplices o de los pares, el efecto Mercurio, y que yo creo que va a significar un rebasamiento del concepto tradicional de los gremios, porque gente como nosotros pensamos de otra manera y no podemos llevarnos en la cuestión de tipo político con gente a la que respetamos a priori, pero con la que no tenemos ninguna estructura ni ninguna posibilidad de intersección. Bueno, creo que esta parte va muy conectada con lo que es la última, que es la apoliticidad. Creo que viene una revaloración de la intencionalidad política de las propuestas y proyectos de los artistas alógicos, que nacieron con posiciones políticas muy claras y sobre todo creo que con fines de hacer transdisciplina en la política. Al ir de la disciplinariedad a la transdisciplinariedad, de la verticalidad lineal a la horizontalidad hemisférica, se propicia la hologramicidad. Las visualidades se darán desde otra óptica, veremos, nos veremos, haremos y no solo razonaremos. La inserción desde un lugar impactará en otro, como dice la mecánica cuántica, y los asuntos o el asunto político tendrá que ser abordado sin los formatos anteriores, ni martirizaciones o heroísmos gratuitos, ni mensajes de gacetilla barata o con el soporte del sacrificio y la culpa, como son casi todas las manifestaciones que presenciamos. Ahí tenemos que intersectar. Como Morán lo dice, estamos en un momento de indistinción creativa, que como yo lo entiendo, significa que existe la posibilidad de que sin la intermediación de los centros de enseñanza autorizados, si se generan ideas oportunas con públicos mayoritarios como consumidores, las relaciones del antiguo equilibrio se reorganizarán por otras vías. Es el caso de YouTube, como lo ha hecho el cuerpo humano. Para finalizar, les traje un DVD con 10 minutos de un performance que formó parte de un congreso que se llamó El Cuerpo Descifrado, que coorganizamos con Elsa Muñiz y Mauricio List. Fue refilmado en TV UNAM y son 10 minutos para que se vea esta posibilidad de intersectar transdisciplinariamente con la política. ¿El joven de atrás me puede poner el DVD?
Ay, joven de DVD. Chuchita, hombre. Sí, ya estaba preparado allá atrás. A ver, las personas de allá atrás. ¿Ya? Ay, sí, la pongo aquí enfrente. ¿Podrían apagar un poco las luces? Digo, ya que dura 10 minutos, se quiere poder. Esto es Cuerpo y Política en México. Ojo avisor, porque no es lo mismo ver, mirar que observar, o sea que ojo avisor, aunque sea uno solo. Este país ya no se llama México, se llama una galleta Oreo. El 13 de enero de 2002, Bush sufrió raspaduras en la mejilla al desmayarse y caer de un sofá, luego de atragantarse con una galleta pretzel cuando veía un partido de fútbol americano. En palabras de Sor Juana, unos textos, romances filosóficos y amorosos que no tienen fecha, dirigido en especial al PRI. Para tener celos basta solo el temor de tenerlos, que ya está sintiendo el daño quien está sintiendo el riesgo. Pinches alimañas, ya salieron unas, pero quedan otras. Hay que buscarlas porque ahí quedan todavía muchas pinches alimañas. Estos antes me cagaban, pero ahora nada más busco cuántas más alimañas quedan. Y ahora, dirigido al PAN, palabras de Sor Juana. No es ofender lo que adoro, antes es un alto aprecio de pensar que deben todos adorar lo que yo quiero. Estos antes me encabronaban, pero ahora me hacen llorar. Ahí van. Y ahora, el PRD. Quien tiene enemigos suelen decir que no tenga sueño, pues ¿cómo ha de sosegarse el que los tiene tan ciertos? Quien en frontera enemiga descuidado ocupa el lecho, solo parece que quiere ser, del contrario, trofeo. ¿Quién quiere usurpar mis dichas? ¿Quién quiere ganarme el premio? ¿Y quién en galas del alma quiere quedar más bien puesto? Ay, PRD, pomada de la campana para dolores, raspaduras y otro tipo de accidentes. Queremos sangre, sangre queremos queremos, pero no la nuestra. Queremos sangre, queremos sangre, pero no la nuestra, la de otros. Queremos sangre, no pomada de la campana, con sangre, sin sangre, pero la de otros. Queremos sangre, pero la de otros. A presentar a Dalida María Benfield. Ella viene de Estados Unidos, tiene una maestría en estudios étnicos comparados en la Universidad de California, Berkeley, 2007, así como en Bellas Artes, producción de cine y video en School of the Art Institute of Chicago de 1989. Sus líneas de investigación abarcan flujos y contraflujos globales de información, estudios culturales transnacionales traslacionales,
incluyendo subjetividades y políticas de representación de género, raza y postcoloniales, medios comunitarios y arte mediático experimental en movimientos sociales y de educación popular, acercamientos feministas e interdisciplinarios a la investigación en cultura, medios y tecnologías de comunicación de la información. Ha sido directora del programa de posgrado en Educación en las Artes de la School of the Art Institute of Chicago. Codirectora de la Fundación Global Commons 2007 y ha sido integrante del Comité de Dirección de la Delegación Norteamericana de Justicia Mediática en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información en 2005. Yo nada más quisiera además agregar a esta presentación que ella está muy interesada en un concepto que también ha trabajado Enrique Dussel, que de hecho creo es original de él, que es un tránsito de la modernidad a la transmodernidad que trascendería nuestra modernidad occidental. Es un concepto en el que me parece que va a tener un lugar privilegiado la creatividad y es por esto importante que ella se presente hoy aquí. Entre otras cosas, yo resalto de lo que pude leer un poco de adelanto de lo que sería su trabajo, hace alusión también a una praxis en la que resulta fundamental la abstracción teórica y me gusta mucho esta idea finalmente de que este concepto de la transmodernidad puede ayudarnos también para trabajar en una experiencia compartida, una trascendencia del tiempo y el espacio, o más bien yo diría de los múltiples tiempos y espacios que coexisten cuando también coexisten las culturas, de manera que es un honor y un placer presentar a Dalida María. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Y mi presentación es titulado La vida cotidiana en el mundo transmoderno. Y voy a hablar en 3 voces y 2 lenguas. Y es una estrategia que uso para representar y más para vivir el viaje infinito entre fronteras. Fronteras lingüísticas, fronteras disciplinarias, fronteras nacionales y finalmente fronteras epistemológicas. 1. Tales of Survival in Modernity. Uno habla de la sobrevivencia en la modernidad. I am a child born of Yo colonialities. soy una niña nacida de colonialidades. El mundo está unido, la tierra dividida. Esta es la frase que adorna el techo del Canal de Panamá. Esta es la colonización en el tránsito de los bienes. Es el imperialismo de los Estados Unidos, Europa y la primera ruta para la extracción del oro de la América Latina. Mi mundo es el mundo unido. Mi cuerpo Dmitry es el mundo unido. Shostakovich premiered his string quartets, string quartets numbers 9 and Los 10 números in Moscow 9 on y the 10 day I en was Moscú, born, en el November día en que 20th, nací, el 20 de 1964. noviembre de 1964. El número 9 es el número grande, el 10 es un mayor. Yo escuché el Opus 117, uno moderato con moto de las noches. Estoy escuchando mi nacimiento, los sonidos se están buscando, están resonando entre los diferentes campos, se encuentran los diferentes, hay diferentes encuentros en la parte del medio. Dada la diferencia de tiempo entre los hemisféricos, parece que la gente estaba aplaudiendo este trabajo al estar yo naciendo tanto en Moscú y en nuestro nacimiento. Está cayendo la nieve. Yo voy a ser el último nacimiento de mi mamá. Sus doctores querían hacerle una operación para que no pudiera volver a tener hijos. Me saludaron en mi nacimiento y fueron exiliados de Polonia. Ambos tenían tatuajes en números de los campos de concentración nazis, donde habían estado prisioneros en la década de los 40. Aquí en México, el trabajo y el de ella no nada más era un trabajo, sino que su pintura televisaba. Esta fotografía muestra su proyecto revolucionario
necesario y se operaba como un componente del régimen de la ciencia en un espacio de tiempo que era específico al sitio. Shostakovich era y no era un stalinista, sino que trabajaba y desarrolló y trabajó con Stalin al desarrollar su trabajo y al desarrollar su cultura de música. En enero de 1936 salió la primera revisión de su ópera, de su trabajo. El artículo llamado Modelo en lugar de la música incluyó la siguiente evaluación. Esto es el modelo en lugar de la música natural humana. Stalin a lo mejor nada más quería presentar esta música y es una parte de la amenaza que detectaba Stalin. El ruido no era música. La amenaza de Shostakovich era ante la multiplicidad de materiales. La anunciación con todos sus ruidos. Esto introducía variables en los regímenes que causaban una desestabilización del proyecto. Las innovaciones se tienen que entender en la homologación continua, en la que han creado cromaticismo amplio, la presencia de lo que da lugar a una nueva relación entre todas las variables de esta máquina de significado, una nueva amalgamación para utilizar todos estos términos. Pero el evento de 1964 de noviembre, mi Shostakovich no es el mismo de 1936. En 1964 los sonidos del número 9 y 10 tuvieron una resonancia particular. Estaban llegando al final de su vida. Fue la muerte de Stalin, la muerte de Carlo, y yo estaba naciendo. Yo estaba escuchando incomodidad permanentemente, en una revolución permanentemente sin terminar. En la zona del canal de mi videocassette hace el mapeo de la historia de la República de Panamá en los recuerdos de mi familia. Incluye la migración y establecimiento en Estados Unidos y las experiencias durante la invasión de 1989. Este videotape permite ver las historias de las familias y cosas que nunca se han discutido ampliamente. Mi Panamá era mi lenguaje secreto. La producción del videocassette permitió la formación de representaciones de la vida en Panamá que también resonaron en toda la invasión. La PEAS se debía a la conversación que tuve con los de Chile en 1981. Me dieron un consejo sobre mi trabajo. Tú debes de incluirte en tu trabajo, y me tomó 5 años entenderlo. Mi cuerpo es la temporalidad y las especialidades que no únicamente son del tercer mundo, sino en todos los mundos. Se sugirió esta línea de pensamiento y con su energía en Chile, que se vio en 1969, él se imagina la energía invisible de Chile representando un concierto en Nueva York satelital. En el dibujo, en un mapa, traza música que se conecta con Santiago y con Nueva York, 1969. El movimiento de Salvador Allende está ascendiendo. Hay diferentes variaciones que se están introduciendo. El testimonio de la tortura política y ejecución todavía no se vuelve la máquina central de significado de Chile y de su cultura. Se sugiere que el testimonio fue utilizado por la dictadura como vehículo para consolidar su poder. El general aparece 2 veces en la pregunta y también en la respuesta. Downey no dio testimonio en 1969. Downey insistió en la presencia de los sonidos no audibles en Santiago que se tenían que escuchar en Nueva York. Y al hacer la dilución de esta plataforma dijeron que el 20 de noviembre de 1923 se produjo la anunciación. El 20 del 23 de noviembre es la fecha en la que se creó un sistema nuevo, el mercado de la renta. La inflación creada después de la Primera Guerra Mundial fue resultado por la institución de la nueva matemática semiótica, y esto generó un poder tremendo. El 20 de noviembre también del 23, Garrett Morgan, un empresario afroamericano y hombre de negocios, patentó el semáforo. También inventó la máscara para gases. 2. Momentos de transmodernidad. El filósofo Enrique Dussel ha ofrecido herramientas conceptuales con cuales podemos intervenir en la construcción de lo pasado,
el presente y el futuro histórico desde una posición de alteridad. Tal como el descubrimiento de historias de sus obras, se demanda que nosotros descubrimos nuestras epistemologías que sirven como vehículos mentales de opresión. Sus pensamientos inician una lucha de recentralizar o a veces al revés, descentralizar formas y modas de pensar y vivir. En 1992, organicé un grupo de artistas, intelectuales, videógrafas y activistas en Chicago, con quienes empezó a desarrollar un proyecto de intervenciones que descubrir las experiencias diaspóricas de latinos y otros pueblos marginalizados, llamado Video Machete. Trabajamos en escuelas, organizaciones comunitarias y otras instituciones culturales y desarrollamos una presencia y un diálogo público que ofrecieron espacios para conocer, reflejar y compartir nuestras historias colectivas que no habían representado ni en los mundos de arte ni en la cultura popular. Este trabajo formó la mayor parte de mi praxis como artista para más de 15 años. Durante todos estos años de trabajar por la calle, haciendo videos, hablando con gente de todas partes del mundo en Chicago, luchando con la policía, luchando con la migra, luchando por sus derechos básicos de sobrevivir, me enfrentaba con las diversas dimensiones de las realidades que existen más allá de los horizontes del eurocentrismo y más con la mezcla fundamental de todas nuestras historias de lucha, cruzando las fronteras entre los seres y los no seres, que en realidad constituye cada ser humano. En este diálogo hay posibilidades de superar. Diálogo es el proyecto central para Enrique Dussel. Dice, para la filosofía de la liberación que parte desde la alteridad, desde el compelido o el excluido de lo concreto histórico, se trata de mostrar esas condiciones de posibilidad de dialogar desde la afirmación de la alteridad y al mismo tiempo desde la negatividad, desde su imposibilidad empírica concreta, al menos como punto de partida, de que el otro excluido y dominado pueda efectivamente intervenir. Dussel. Dentro de un diálogo fundamental y necesario, nuestras subjetividades tienen que desarrollar. Necesitamos viajar entre los mundos del eurocentrismo y los de los excluidos. Es un viaje entre tiempos, espacios, formas de arte, formas de pensamiento. Necesitamos enfrentarnos con el ser humano y el no ser que cada uno de nosotros inhabitamos dentro de nuestros cuerpos. Este viaje es el viaje que también constituye la transmodernidad, un concepto de Dussel que Dussel también nos ofrece. Usando el concepto de la sistema mundial de Immanuel Wallerstein, Dussel plantea que la modernidad es la gestión de la centralidad del sistema mundial capitalista. Entonces, la transmodernidad es un espacio más allá de la modernidad, más allá de las injusticias que marcan el sistema mundial. Voy a cerrar pues con reflexiones sobre la cultura en el límite de la modernidad y la transmodernidad. 3. Cultures at the thresholds. Culturas en el umbral. Chicana theorist Gloria Ansaldúa offers the idea of the borderlands as a space of creativity. Speaking from the borderlands of Texas, she imagines the border as a line that has crossed her spiritual and physical body, as well as a sheet of metal that cuts across her homeland, Greater Mexico.
que But she sería opens this México, borderlands to pero all ella who have abre been todas crossed estas or who fronteras have a todos los crossed, que han los cruzado, atravesados. los que son los atravesados. Deep in our hearts, we believe En la that being profundidad de Mexican los has nothing to corazones do with creemos which que ser country one mexicano lives no in. tiene que ver Being nada que Mexican ver is con a state el of soul, México. not one Ser of mexicano mind, es un not estado one of de citizenship. alma, Neither eagle no nor es serpent, ni but ego both. ni And like the ciudadanía. ocean, Y neither como el animal respects océano, borders. ningún Los animal respeta atravesados live here. las The fronteras. squint-eyed, Aquí the viven los perverse, the queer, the atravesados, troublesome, los the perversos, mongrel, los the mulatto, the problemáticos, los half-breed, the mulatos, half-dead. los In medios short, vivos, those who medios cross muertos. over, Ellos pass over, están or ahí, go son through los the que murieron, confines los of que the no, normal. los que están en los confinamientos There de is lo a refrain normal. of these Tenemos un transnational atravesados. refrán de este In What Will You transnacional, Remember of los September? atravesados. A Se recent acordarán videotape en by artist septiembre un Cecilia video Cornejo. de She Cecilia evokes Cornejo. further Ella multiples. evoca los September múltiples. 11th, El 11 de 1973, septiembre de the date of the 1973, violent la overthrow of fecha President Salvador de Allende by a CIA la supported derrota coup. de Salvador And September Allende, 11th, y el 2001, the date of the 7 en attack on the World septiembre, Trade el día Center's del Twin Towers ataque in New en York las City. torres de la ciudad The de video Nueva folds York. minor El events in video multiple languages, presenta including diferentes disjunctures and lenguajes, destabilizations la by state-sponsored desestabilización terrorism and del global migration. terrorismo y la Cornejo migración global. produces a minor Cornejo language. produce un She is a lenguaje foreigner menor speaking para English. niños. She is a Ella foreigner speaking Spanish. es The extranjera que camera habla inglés y stumbles, the español. cuts La stop cámara midway se through cae movement, silence y and se sound cae, y luego anxiously llega circle. el She silencio accentuates y a luego multiplicity of acentúa la temporalities, multiplicidad de las narratives, and points of view. temporalidades, This narrativas y narrative puntos of de repression vista. in Esta narrativa de 1973 represión en evokes US bombardment 1973 and house-to-house invoca el searches bombardeo following de Estados September Unidos, 11, y 2001, luego en el which in 2001, turn el 11 de echoes septiembre, 1989, que es un eco de 1989, del 69, del 53 y de 1940. El 11 de septiembre se vuelve algo infinito. Después de la narrativa, Cornejo tiene una imagen de su hija en la escuela. ¿Qué es lo que tú recordarás de septiembre? Mexicana artist and filmmaker La Minerva artista Cuevas mexicana sows Minerva seeds Cuevas for what might be the next world. establece She las offers semillas de lo images que to va a ser el individuals and siguiente social mundo. movements to Ofrece create or imágenes a las solidify personas y memories and modifican futures. para One solidificar of the los images is a recuerdos black del and white futuro. photogram Las of a computer fotografías de una workstation estación with the de following computadora en text: blanco y negro con el Herramientas siguiente colectivas, texto: siembra herramientas rebeldías, colectivas, cosecha siembra libertades. rebeldía y cosecha The libertades. concept of the El spore concepto de in esta her espora website, en su sitio espora.org, invokes Arjun Appadurai's sense of espora.org habla sodalities, de los new sentidos affiliations de las between nuevas users in afiliaciones disparate entre los locations usuarios that y have los the diferentes possibility of lugares que creating tienen new la shared posibilidad de imaginaries and crear social movements. nuevos movimientos sociales This y possibility is compartidos. echoed Esta by the work of the posibilidad Agencia tiene el eco del Latinoamericana de trabajo de la Agencia Información, Latinoamericana de Área Información Mujeres, based in del área Quito, Mujeres Ecuador. con sede en It Quito, provides Ecuador, communication y support da for women's apoyo para la movements comunicación involving para los disseminating movimientos information on femeniles these con movements toda and la offering them training. diseminación de la información, y ofrece The capacitación sobre ALI estos enables a new movimientos. space of Se permite audiovisual un nuevo production to espacio emerge, de offering an nueva producción alternative de to audio y corporate video, y esto consolidation of ofrece una communications, while alternativa also de la centering the consolidación corporativa epistemological y and centra lo political work of women's epistemológico y el movements. trabajo de los movimientos femeniles de In las mujeres. 2003, En el my año tía abuela, 2003, Modesta Quijada, que Modesta vive en Quijada, Tolé, mi Panamá, abuela, gave me some news. todavía El vive en mundo Panamá, dice: Ya llega a su fin. the world The world is is going to reaching end. its Porque end. el mundo va árbol a no está terminar, produciendo mangos. because the tree Because doesn't her produce tree any was not mangoes. producing mangos. This reality is echoed Esta by realidad the tiene theorist el Emmanuel eco Wallerstein, who de tells us that Wallerstein, indeed we are quien in nos the final dice que stages of todavía the sí capitalist estamos en world las system. etapas finales The del next mundo y world system sistema may be better capitalista. or it may be El siguiente worse. sistema It is pudiera up to ser peor o act. mejor, It y is up to us dependerá to de act, nosotros to que form it. actuemos para formarlo. Standing at the threshold of Tenemos que estar transmodernity, en el the door umbral de only la needs to be pushed transmodernidad. Nada open. más tenemos que empujar y Actively abrir la puerta, mobilizing our ideas movilizar across different activamente fields of nuestras ideas activity, en las diferentes knowledge, áreas de nation actividad, states, conocimiento, spatialities, estados, and naciones, temporalities, especialidades y buscando los temporalidades. mangos del mundo Always que looking for viene. the mangoes of the world that Compartido. are still De manera que voy a presentarlo brevemente. Chris Bratton nació en Estados Unidos, es director del San Francisco Art Institute, una de las escuelas más prestigiosas y de mayor tradición en el estudio de arte contemporáneo en Estados Unidos. Bajo su dirección, la escuela ha sufrido una reevaluación profunda de su misión, dando como resultado nuevos planes de estudio que toman en consideración la problemática del mundo global con énfasis en las formas interculturales y de nuevos medios. Bratton es un líder de la educación en las artes.
Es cofundador de Video Machete, un proyecto artístico y mediático comunitario con jóvenes en Chicago, Illinois. Ha sido también decano de estudios de licenciatura en la School of the Art Institute of Chicago, donde desarrolló nuevos sistemas y programas para los planes de estudio de licenciatura. En dicha escuela tuvo también el cargo de profesor y organizó y dirigió el nuevo departamento de cine, video y nuevos medios, así como el anterior departamento de video. Fue también profesor visitante en Brown University, Providence, Rhode Island, en el Departamento de Cultura Moderna y Medios. Como artista de medios, su trabajo se ha presentado ampliamente en museos y galerías, incluyendo el New Museum of Contemporary Art de Nueva York y el Museum of Modern Art en Nueva York. En festivales internacionales de cine, incluyendo el de Berlín y el de La Habana, y ha sido transmitido por el Public Broadcasting System norteamericano. Ha recibido numerosas becas y apoyos, incluyendo el Open Society Institute, National Endowment for the Arts y la Fundación James Irving. Bratton obtuvo una maestría en cine de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee después de una estancia en el reconocido programa de estudios independientes del Whitney Museum, Nueva York, y realizó sus estudios de licenciatura en el Atlanta College of Art. Y es muy importante para nosotros que nos hable ahora de cómo estos conceptos migratorios y muy enfocados, según entiendo, hacia el estudio, los estudios culturales y la multiculturalidad. En primer lugar, quiero agradecerles a todos porque es un privilegio estar aquí esta mañana. No es únicamente una conferencia impresionante, pero también es una conferencia importante. Es una acumulación de muchas de las cosas a las que voy a hacer referencia y, de hecho, muchas de las cosas que están diciendo los panelistas, las nuevas formas de cooperación y lo importante, nuevas formas de intercambio. Yo voy a hablar esta mañana, en realidad, de manera muy práctica sobre un proyecto en el que he participado en los últimos años, que es el del Instituto de San Francisco, y lo quiero enmarcar como un proyecto, pero quiero empezar con algunos pensamientos antes de empezar a hablar de nuestra experiencia en el Instituto de Arte de San Francisco y lo que siento yo son las implicaciones de lo que sería un experimento institucional. Yo provengo de una generación que creció en la década de los 70 y yo crecí en particular a través de nuevos medios de comunidades, de medios, y había un sentido muy claro en ese periodo de que no teníamos las instituciones que iban a atender nuestras preocupaciones, y creo que esto era lo que se sentía de manera amplia, no únicamente en las comunidades culturales ni artísticas, sino de hecho en la sociedad en su totalidad, al menos hablando desde la perspectiva de los Estados Unidos. Una de las cosas que me marcó fueron los esfuerzos por hacer instituciones alternativas, y en particular aquellas instituciones relacionadas con los medios y la producción de algo que nosotros llamamos los medios alternativos en Estados Unidos. Específicamente estoy hablando de algo que yo conocí como el movimiento de los medios en las artes, y esto dio como resultado tipos muy importantes de resultados estructurales en los Estados Unidos, y por ejemplo el desafío al nivel del sistema de cable comercial, la construcción del sistema de acceso público. Pienso yo que hay un cuerpo tremendo de crítica, y de hecho también hay teoría que me estoy escuchando en mi propia traducción y que mejor deja de escuchar su traducción. Estamos hablando aquí de una reduplicación y lo que sería este desplazamiento. Ahora bien, pero a través de este movimiento se dio como resultado cambios muy serios y sistémicos en los Estados Unidos, en particular hablando del acceso a las tecnologías nuevas de los medios, y como lo dice la historia, se ha vuelto muy complejo y ha habido mucha crítica que tiene que ver con el acceso y las fallas de los movimientos, pero también se tiene que decir que fue un aprendizaje para muchos de nosotros sobre la importancia de las instituciones. Lo que quiero decir es que las instituciones casi siempre son la tierra invisible en la que trabajamos, y algo importante es que yo he sentido en mucho de mi práctica como artista, como pensador, como educador, que las instituciones necesitan ser críticas, pero ser aparentes en el trabajo que todos nosotros hacemos. Para mí esto ha significado participar con todas las preguntas institucionales en toda mi vida. En los últimos 30 años he trabajado en instituciones donde se utilizan estas instituciones como plataformas para proyectos políticos y paradójicos, pero lo más importante es que también quiere decir la invención de instituciones nuevas
nuevas formas para lograr nuevas ideas con la participación política, y lo más importante es la participación cultural. Entonces yo quería enmarcar este problema primero hablando del sitio, de la ubicación de la institución, y esta como una fuerza de mediación en nuestro trabajo y de hecho en las diferentes subjetividades. Y ahora quiero hablar específicamente del proyecto que yo llamo el del Instituto de Arte de San Francisco, el proyecto de la transformación que hemos visto en los últimos años. Yo quiero decir dos cosas, y antes de hablar de eso es que si les parecen cosas que son utópicas en esto, es la educación, y utilizo la palabra utópico entre comillas, y esto es para formar la reproducción. La educación representa y nos lleva a la promesa de la nueva libertad y de las nuevas relaciones sociales. El desafío, pienso yo, es cómo la educación se reforma para permitir disparar estos potenciales, qué tipo de instituciones son necesarias para poder atender los desafíos de estos movimientos contemporáneos. En los últimos 4 años, casi 4 años en los que he estado en este Instituto de San Francisco, hemos hecho un repensamiento de lo que es el instituto, y uno de mis colegas, Owen Weiser, que es el rector de la escuela, y probablemente lo conozcan ustedes, es un curador, y lo ha dicho muy bien. Él dijo que de hecho se trata de un desafío generacional, y es algo con lo que estoy de acuerdo. Existe un desafío ante nosotros, es la generación que emerge de los nuevos líderes, y no nada más en Estados Unidos, sino de hecho en muchos sitios del mundo, que están acercando hacia la pregunta fundamental de cuál es el significado del arte contemporáneo, cuál es el significado de la producción cultural en general, y cuál es el significado de las instituciones que educan a las personas en estos mundos. Entonces, toda esta serie de preguntas, pienso yo que son preguntas que nos hacen pensar y son fundamentales para nuestro entendimiento de la forma de este nuevo mundo. Hay diferentes cambios que estamos viendo y que además están dando supuestos a lo que se llama el nuevo mundo, en la educación, el conocimiento, el papel del arte y de las artes en la sociedad y la escuela como un lugar para los estudiantes, no nada más para educar, sino para tener su capital cultural. El lenguaje que utilizamos para describir la escuela, o de hecho este proyecto generacional, exige que nosotros hablemos de las instituciones en las que vivimos, en las que habitamos y con las que trabajamos en sus diferentes formas. Una de las cosas que quiero decir antes de hablar del detalle de nuestros cambios es que pienso que nosotros compartimos supuestos pedagógicos, y los voy a expresar, y voy a hablar de la experiencia del salón de clases. Lo que yo les tengo que decir con respecto a los atributos de este mundo compartido de la pedagogía, y yo entiendo que hay muchas diferencias nacionales y muchas diferencias locales en la manera en que nosotros enseñamos, pero también pienso que hay una dinámica en particular en la Escuela de Artes, en particular merece atención. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente: a través del enfoque en los estudios por individual, y viendo el trabajo individual de los estudiantes, tenemos que ver la experiencia de cada uno de los estudiantes, y esto es sumamente importante en lo que hacemos. Al mismo tiempo, pienso que tenemos que desafiar a los estudiantes para que entiendan sus experiencias en el contexto de un mundo más grande, y les voy a explicar por qué yo veo que esto es importante. Cuando a un estudiante se le pregunta cuáles son sus intenciones, o que recapaciten las decisiones formales que han tomado en relación al trabajo que han producido, se les pide que expliquen la elección de ideas, conceptos y decisiones. En un siguiente nivel, les estamos preguntando y pidiendo que recapaciten en el significado de estas alternativas, no únicamente para el estudiante, sino para el receptor y el que ve este trabajo, y este proceso simultáneamente se ve reflejado, y es un diálogo fundamental, y en este caso estoy hablando de diálogo en su sentido más clásico. No está basado únicamente en un proceso formal de enseñar y de transferir habilidades. Fundamentalmente se trata de un proceso de intercambio, un proceso de diálogo entre los estudiantes y los profesores, y estudiantes
Este proceso de utilizar los modelos especulativos abstractos de hacer se equilibran con la sustancia empírica del mundo con el mundo en proceso, y es algo totalmente único en lo que nosotros hacemos. Las implicaciones de este proceso pedagógico son las siguientes. Una vez más, estamos enfrentando la particularidad de cada una de las experiencias individuales. El contexto amplio del cambio es el punto en el que las personas viven la unicidad que está presente en el mundo, y el conocimiento más general que necesita el mundo de la cultura. Y pienso que esto es un principio organizacional, la negociación entre estos dos mundos, la del artista y la de la experiencia común, la del mundo social. Ahora bien, esto es, pienso yo, algo totalmente optimista. Es una evaluación y una generalización sobre el trabajo que hacemos, y pienso que la realidad del arte y de la educación, si nosotros tenemos un inventario contemporáneo, ha habido muchos desafíos y muchos obstáculos institucionales para el logro de lo que sería la dinámica fundamental política de este proceso pedagógico. Tenemos supuestos sobre el artista, que la noción de la producción, el papel del artista que puede bloquearse y frustrarse, pero pienso yo en realidad que se trata del piso potencial de cosas comunes entre todas las instituciones. El contexto específico del intercambio que les acabo de describir representa para nosotros lo que nosotros llamamos el mundo de la crítica, donde los estudiantes hacen su pensamiento crítico y llegan a sus propias ideas. La crítica es fundamental para lo que hacemos, y es fundamental para lo que hacemos todos nosotros. Y repito, la crítica es un vehículo central para el desarrollo del trabajo artístico y para la capacidad de habilidad de pensamiento crítico. La crítica es cuando se presentan nuevos trabajos a los compañeros y a los profesores para recibir retroalimentación, y esto nos permite una respuesta creativa. La crítica permite no únicamente la evaluación crítica del trabajo de arte, sino que quiere decir todo el trabajo de clase en nuestros salones de clase, con el sentido de la invención y descubrimiento. Si nosotros leemos y discutimos ideas en relación al arte y a la sociedad, nosotros le pedimos a los estudiantes que desarrollen más respuestas ante problemas formales. Les pedimos que aprendan la conceptualización racional e intuitivamente, que desarrollen competencias y técnicas, que desarrollen poderes críticos para evaluar su trabajo y el de otros, y al mismo tiempo les pedimos que que estén familiarizados con los logros de la historia del arte, pero también que participen con la historia en general. Lo más importante es que aprenden a tener respuestas colectivas y creativas a través de este proceso de la crítica. Por último, la crítica es un diálogo que dependerá de la reciprocidad de otros. Se trata de una demostración práctica de que los artistas nunca trabajan solos, y que aún las innovaciones más silenciosas pueden ser los productos de personas, pero ninguna, sin importar qué tan maravillosas, estarán solas. Hay algunos que participan en diálogos más grandes con otros artistas en algunas ocasiones, pero también con muchas otras comunidades de personas, y colectivamente este proceso hace temblar a la sociedad misma. Fundamentalmente, como ya se los dije, la educación, creo yo, y creo que la educación en las artes es un proceso de diálogo y de pensar, es la verdad de las verdades de las personas en el mundo, y además implica mucho conocimiento y tecnologías. Esta educación es creativa y generadora, autodirigida, colaboradora, y también entiende la importancia de los artistas y del arte al dar forma a nuestro entendimiento colectivo. Y al final, esta educación no se trata de un solo resultado necesariamente, de uno solo, sino que es una educación para la posibilidad, para preparar a los estudiantes para compartir sus propias vidas de manera no esperada. Y quiero centrarme en una frase clave aquí. Esta es una educación sintonizada a los desafíos y a las responsabilidades de una persona en un mundo global. Sepan ustedes que lo global es el signo del cambio, y hay muchas discusiones para nosotros en nuestra institución en los últimos varios años
Hemos debatido y hemos querido definirlo y sí hemos tratado de darle grandes atributos a lo que queremos decir con global, pero nos queda claro y entendemos que es un periodo de realineaciones geopolíticas. Nos queda claro que esto ha necesitado transformaciones sociales de amplio espectro. Los cambios que vemos no únicamente son respuestas al mundo de ideas y a las nuevas invenciones derivadas, sino que también están combinando las coordenadas tradicionales que en el pasado estaban baseadas entre lo que era central y periférico. Hoy en día ya no vamos a tener el lujo, si es que llegó a existir, pero sí fue un privilegio para algunos de definir el mundo en estos términos. Pero repito, este proceso de definir lo global nos lleva al desafío fundamental a las maneras de recibir el pensamiento. Algunas de las cosas que todos sabemos y que hemos visto visceralmente es que las formas inherentes de la organización política no han desaparecido y además tampoco parecen funcionar. Además, nosotros vivimos en un mundo donde la integridad de una nación auto clara viene por los gobernantes y pueden estar en los Estados Unidos o pueden estar haciendo declaraciones en las Naciones Unidas o en entidades regionales como la Unión Europea. De igual manera y de igual importancia, esto lleva a la reetnicidad para la movilización de los hechos políticos y al mismo tiempo tenemos estas categorías y el desafío de categorías por medio de la migración, nuevas formas de conectividad. Nuestra experiencia está cambiando bajo la velocidad y ubicuidad de los nuevos procesos tecnológicos y de producción. Aquí, por consiguiente, tenemos un mundo emergente donde las diversas identidades, nuestro trabajo y la idea de la sociedad se ven abandonadas. En el nivel más básico, nosotros somos responsables para educar a los estudiantes para que sean eficaces en este mundo y para que todos tengan la capacidad de tomar posturas de liderazgo culturales y en otros ámbitos. Es cierto que un aspecto clave de esta educación es el enfoque crítico y de diálogo que ya mencioné. Esto da a los estudiantes métodos flexibles para acercarse y para desdoblar los mundos. Más allá de esto, cada quien tiene que tener la capacidad para entender ampliamente este mundo emergente y reimaginar el arte y el trabajo en las nuevas relaciones existentes. Entonces, quiero hablar ahora un poco sobre los cambios que nosotros tratamos de implementar y que tratamos de atender de manera concreta y lo que nosotros vemos como este mundo en rápida transformación. Rápidamente nos dimos cuenta de que necesitábamos de manera fundamental restablecer la estructura de la escuela. El Instituto de Arte hace 4 años era un taller, un atelier clásico, una serie de estudios que estaban en gran medida desconectados y se hizo un énfasis total de hacerlo diferente en esta institución y al mismo tiempo en los Estados Unidos y en relación a los sistemas de acreditación y de certificación y a la validación. Éramos nosotros diferentes al tiempo de ser una escuela de arte, pero las artes liberales creo que todos entendimos y sabemos que se trata de una relación entre los diferentes cursos. A nosotros nos parecía que era muy importante reescribir esa falta de equilibrio y estructurar una relación dinámica entre lo que estaba sucediendo en cada uno de los estudios y conectarlo a un mundo más grande de ideas. Y de esta idea fundamental salió algo que nosotros llamamos el principio de las 2 escuelas y nosotros reinventamos la currícula en una matriz totalmente diferente y dividimos el instituto en 2 escuelas. Una de las facultades es la facultad de la práctica del estudio, que en gran medida incluye todos los programas tradicionales de arte y la otra facultad que se llama la de los estudios interdisciplinarios. En estas 2 diferentes carreras, y esto es un poco técnico para acá desde la perspectiva de los Estados Unidos, pero antes de esta reorganización nada más ofrecíamos 2 carreras. Nosotros ofrecíamos la de
También teníamos maestría y un bachillerato a otro nivel. Lo que nos quedaba clarísimo es que era demasiado general, era una forma muy general para poder en realidad atender. Y lo que nosotros veíamos el mundo externo, no únicamente del mundo contemporáneo, y nosotros sentíamos fundamentalmente que para que se educaran los artistas necesitaban tener acceso y un gran sentido de compromiso con diferentes formas de conocimiento. Entonces, en este estudio nosotros estábamos con los diferentes niveles y también teníamos la Escuela de Estudios Interdisciplinarios y por eso creamos nuevos programas de graduación. Y entre estos nuevos programas teníamos un programa nuevo en estudios urbanos, otro programa nuevo en lo que es estudios de museo y de exposiciones y un programa nuevo sobre lo que es la historia contemporánea, del arte contemporáneo. Y vamos a hablar un poco de estos diferentes programas que se crearon. Pero repito, esta nueva estructura académica estaba basada en los dos pilares de las dos facultades, y la reorganización académica nos trae a la tradicional, a lo que nosotros vimos eran los cambios fundamentales en el desarrollo histórico interdisciplinario, en particular ahora que las certidumbres del occidente, que la academia occidental antigua ya estaba dañada, pero el desafío era la posglobalización. Por consiguiente era necesario repensar como si estuviéramos teniendo un efecto transnacional, con la necesidad de responder a las necesidades de un cuerpo más profundo de estudio y una visión agrandada de lo que serían el arte. La nueva arquitectura y los nuevos programas de graduación era una interrogación no únicamente de los diferentes métodos y resultados para hacer el arte, sino también la teoría, los estudios culturales, la filosofía, nuestra historia, la teoría de los medios de escritura y crítica, ciencia y tecnología. Al mismo tiempo, la currícula tenía el objetivo de estructurar una serie de negociaciones complejas entre los estudiantes, su noción en desarrollo de lo que significaba era ser un artista, el trabajo del artista y la sociedad misma. Algo clave para todo este trabajo es el entendimiento de que las culturas son heterogéneas y son diversas, son más grandes que el mundo del arte y que sus instituciones, más grandes que las confirmaciones de un grupo que hace un solo país. La nueva currícula tenía el objetivo de atender esta complejidad, presentando a los estudiantes al mundo del arte y al trabajo de la cultura en un marco amplio y comparativo, algo que atienda las cosas comunes y las diferencias entre las culturas y la historia del arte. De manera muy breve voy a darles nada más un poco de información y una idea de lo que serían los nuevos programas para los estudiantes, porque hay cambios muy importantes. Por ejemplo, la historia y la teoría del arte contemporáneo. Nosotros heredamos un tipo de estructura en relación al arte contemporáneo que probablemente todos conocen, que es el survey, la encuesta, ¿verdad? Y viene desde el ska hasta el Renacimiento, y luego pasó del Renacimiento al modernismo, y luego del modernismo a lo que es la era contemporánea. Bueno, pues esta separación en periodos obviamente tiene un significado profundo cultural, y se predica en ciertos tipos de nociones modernas de avance cultural y está relacionado a formaciones específicas culturales, en particular en los Estados Unidos y en Europa. Por consiguiente, eso por supuesto era lo que nosotros pensaba era contrario a un verdadero entendimiento de la producción cultural en un contexto global. Entonces nuestro programa y la historia, este programa dar un entendimiento profundo de la historia de las ideas, condiciones e instituciones y discursos en torno al arte en general y al arte en contemporáneo en general en particular, y además tiene el objetivo de hacer de manera comparativa. Entonces los estudiantes estarán viendo las diferentes culturas y no se encierra en la cronología, sino más que nada en las ideas. También es uno de los puntos de enfoque de la historia en el arte contemporáneo, dar a los estudiantes
centrándose, por ejemplo, en el caso del arte contemporáneo, poder ver el contexto transnacional y global, un modelo interdisciplinario de los problemas. En segundo lugar, permítanme hablar un poco sobre los estudios de exposiciones y de museos. Esto fue en un sentido, fue un disfrutar, ¿verdad? Estos estudios iba a ser un reposicionamiento crítico del pensamiento que se tenía y en lugar de centrarse en el curador per se que nosotros pensábamos tenía, algo limitado en términos de enseñanza, por eso quisimos ampliarlo y está cimentado en el entendimiento de que los museos y las exposiciones en sus diferentes formas son objetos y sujetos históricos y que la relación de los museos y de las exposiciones con la cultura contemporánea se entiende mejor a través de un compromiso avanzado y riguroso con la historia de todas estas formas. Entonces, por ejemplo, nosotros requerimos que los estudiantes entiendan el papel de estas instituciones, no únicamente la modernidad. Las nociones de la transmodernidad, las exposiciones se expresan muy bien en todo tipo de forma local y que nunca ha tenido implicaciones amplias. La sociedad histórica, los archivos, las bibliotecas, las comisiones arquitectónicas, esto es la producción cultural. Y para entender esto necesitamos entenderlo de manera transcultural. Hay que entenderlo ampliamente en relación a la economía en general y a la política, la economía y la política. Entonces, este programa atiende áreas como los modelos de curación, los sistemas de exposición y los conceptos, la mediación institucional, da atención en particular lo que sería la conservación, la gestión de las herencias, el tratamiento de las antigüedades, los patrimonios culturales y el problema entre los diferentes curadores y técnicas. Requerimos que los estudiantes entiendan aspectos de arqueología, antropología, etnicidad y revisen el papel de los museos en la esfera pública, su relación con la sociedad civil y la frustración con frecuencia de la identidad como confianza pública por los negocios y formas empresariales. Y por último voy a hablar algo de los estudios urbanos. Y superficialmente es el programa menos probable para una escuela de arte. Y quiero decir algo sobre el cambio institucional. Mucho de nuestro trabajo está basado no tanto en la idea de que nosotros estábamos construyendo desde afuera, sino que estábamos construyendo desde dentro. Y quiero atender esto de manera muy directa. Para el trabajo de nuestras instituciones, nosotros vivimos en un mundo de escasez y esto es cierto en los Estados Unidos, en ciertos sectores. Y en particular en el sector cultural, no tenemos los recursos que tienen otros sectores privilegiados. Y les voy a decir, aún en la educación, en escuelas independientes, simple y sencillamente no tenemos los recursos como los tienen otras universidades estatales, sino que nosotros vivimos en un mundo, y como muchos de ustedes lo saben, vivimos en un mundo de profunda escasez. Para nosotros, entonces, el desafío se vuelve algo de restablecer los propósitos. ¿Cómo vamos a cambiar fundamentalmente nuestras instituciones y nuestras prácticas con los recursos existentes? Esta es la pregunta que enmarca ocasionalmente, aunque es algo sumamente generoso para nosotros. Entonces, los programas de los que estoy hablando representan una reorganización fundamental de los recursos tecnológicos y de la comunidad de los profesores hacia un objetivo final. No nada más estamos desperdiciando dinero y aventándole dinero, aunque nos encantaría, pero no es así. Por último, los estudios urbanos representan una reorganización fundamental de nuestras prácticas ya existentes, ya nuestros intereses existentes de los estudiantes, los recursos existentes para nosotros. Nosotros pensamos que se trataba
de algo fundamental en la educación, porque nosotros sentíamos que era una de las historias secretas del presente y que de hecho los artistas habían sido fundamentales para entender y dar forma a la ciudad. Y como todos lo sabemos, la urbanización es en realidad sí uno de los atributos más importantes del mundo global. Es una de las más grandes concentraciones en las super ciudades. Entonces, durante más de 2 décadas, los artistas respondieron a los problemas de la urbanización. En el siglo XXI, esos desafíos presentados por la urbanización ofrecieron nuevas oportunidades. Nosotros pensamos para la práctica artística, para los programas de las prácticas y paradigmas. Esas prácticas y paradigmas son muy diferentes del trabajo de los arquitectos, planificadores urbanos y otras industrias. Las respuestas artísticas a la ciudad tienden a ser subjetivas y es una valorización de la creatividad en la automatización de la burocracia para poder responder a las presiones de las personas y de los compromisos grupales, desde el graffiti hasta otras formas de intervención pública. Tenemos talleres urbanos, étnicos, activismo. Todo esto se presenta en el mundo global y esto ha propuesto modelos emancipatorios de cómo relacionar la ciudad a la persona, la comunidad y la comunidad a circuitos más amplios de intercambio. Antes de presentar mi cierre, quisiera hablar de otro programa que ha sido sumamente importante para nosotros y salió de la experiencia de Video Machete. Ese programa se llama el estudio City Studio, y de lo que se trata este estudio de la ciudad o City Studio es para que nosotros podamos representar nuestro primer experimento con esta nueva forma institucional. Es una forma adicional del instituto, y lo que quiero decir es que nosotros sentimos que, una vez más, regresándonos a la pregunta de los recursos, que nosotros necesitamos revisar los supuestos sobre la expansión y la idea. Hay una cierta lógica en las escuelas independientes de arte en los Estados Unidos, porque para sobrevivir uno necesita crecer y uno necesita crecer de manera impecable, y esto significa que tenemos que hacer crecer el número de estudiantes, hay que hacer crecer el campus y también los recursos tecnológicos. Entonces tenemos toda una lógica de lo que sería el crecimiento siempre proliferante. Y esto representa diferentes avances. Es por eso que nosotros hemos sentido que para la institución sentíamos que necesitábamos tanto enmarcar todos estos supuestos, desafiarlos y luego proponer modelos nuevos de sustentabilidad para el instituto. Uno de estos modelos para nosotros es el City Studio, donde nosotros prácticamente empezamos a comunicar, a difundir, y lo que queremos decir es, al difundir la institución, es que decidimos que queríamos expandir, queríamos crecer, queríamos abrir el instituto, y voy a regresar a este punto sobre el acceso, pero para poderlo hacer necesitábamos tener un nuevo tipo de entendimiento especial de lo que se trata justamente el instituto. Entonces lo que hicimos fue que de manera específica queríamos trabajar con la juventud del área, y queríamos hacerlo a través de una reciprocidad y no a través de un circuito tradicional de lo que nosotros llamamos filantropía paternalista, que caracteriza. Claro que sí, desde la perspectiva universitaria, muchos de estos tipos de actividades, este es el modelo viejo de lo que sería la educación comunitaria. Para nosotros este problema era sumamente problemático, a diferencia de las ambiciones políticas que queríamos en el instituto, y además pensábamos que era totalmente insostenible. Entonces, si pensamos en las formas de reciprocidad entre un instituto de arte y las diferentes comunidades, fue por eso que se creó el City Studio, y se trata de una serie de 7 comunitarios en el área de la bahía, y nosotros nos asociamos con las juventudes de esas comunidades, y el programa específicamente se dirigía a esos jóvenes que de algunas maneras o en alguna manera habían quedado fuera del sistema. Y hablando del sistema, estamos hablando del sistema de la educación pública. Entonces específicamente se dirige a
jóvenes de clase con un ingreso bajo, inmigrantes, a la juventud sin documentar. Específicamente queríamos tener un espacio de oportunidad y dárselos a estos jóvenes que no tenían este espacio de oportunidad. Y algo importante es que les queríamos dar un espacio de oportunidad que estuviera organizado centralmente por medio de los protocolos y las potencialidades de la educación en las artes. Este City Studio ahora tiene más de 100 jóvenes y en estos programas también tenemos asociaciones con los distritos escolares donde los jovencitos están en el programa y reciben sus certificaciones y también sus certificados. Que me quedan 2 minutos. Bien. Muchas gracias. Él más, pero ella menos, la última oradora. Pero repito, algo importante, algo que está empezando a pasar es que los jóvenes que se salieron del programa están entrando a la universidad. Ya inscribimos a un grupo que salió de Art Studio este año y ya se inscribieron en algunas de las mejores universidades de Estados Unidos y creo que todos estamos sumamente orgullosos de este logro. Fueron personas jóvenes a las que no se estaba incluyendo en el sistema y nosotros creemos, y repito, es un supuesto fundamental que tenemos y es el hecho de que tenemos este potencial para la educación y que además puede transformarse significativamente y puede tener un efecto de transformación mismo en la cultura. Lo último que les quiero decir, aunque han sido generosos y ya sé que me tengo que detener, pero lo último que les quiero decir tiene que ver con la naturaleza de la propuesta y este es el título que de hecho le di a mi presentación de esta mañana, que se llama el Global Studio, Estudio Global. Ahora estamos trabajando en un proyecto. Este proyecto se llama el Estudio Global y en realidad se trata podemos pensar institucionalmente y más que nada nosotros queremos ver los modelos de reciprocidad que nosotros hemos visto en el City Studio y en el área de la Bahía y cómo proyectarlo a nivel transnacional y específicamente estamos trabajando en una serie de asociaciones con las que relacionamos a las instituciones en diferentes regiones geográficas entre aquí y América Latina, entre América Latina y los Estados Unidos, entre África, Medio Oriente y Asia. La idea es que nosotros estemos trabajando con un grupo de instituciones educativas, como se definan en algunos casos, son organizaciones no gubernamentales y universidades, y específicamente trabajamos con grupos de jóvenes en cada uno de estos países y cada una de estas regiones, y estamos relacionados y a través de la tecnología estamos construyendo redes. Son redes prácticas funcionales educativas y también hacemos un instituto de educación virtual y este instituto está ofreciendo diferentes formatos de salón de clase y también ofrece currícula, materias y estas materias, estos salones de clase son la plataforma para una serie de otros proyectos que tienen el objetivo de articular las áreas tanto de la preocupación local y colectiva conforme pasa el tiempo. Como les dije, nuestra propuesta es la propuesta que nosotros estamos logrando y sentimos que es una manera de lograr y concretizar modelos nuevos, de compartir transnacionalmente la información, el análisis colectivo y la participación y las acciones. También importante es el reconocimiento de que la tecnología y la cultura misma son clave para dar forma a lo que nosotros llamamos la sociedad civil. La sociedad civil en sí misma es un problema y es una articulación, y nosotros como artistas, como organizadores, como activistas y como instituciones necesitamos llevarlo a un desafío de autoconciencia, pero necesitamos también estar participando con la sociedad civil. La sociedad civil, repito, ese es el sitio, ese es el lugar
que es teórica en un sentido, pero desafiante en muchos otros sentidos, pero siempre nos da una manera para recapacitar en nuevas formas de afiliaciones transnacionales, y algo importante es que nuevas formas de cultura y de política expresadas de manera Lynn amplia. Hershman es probablemente la mujer más influyente en el campo de los nuevos medios en la actualidad. Su trabajo en fotografía, video, instalación, medios interactivos e Internet ha sido reconocido y aclamado a nivel internacional. Sus 53 videos y 7 instalaciones interactivas han recibido numerosos premios internacionales, entre los que destacan el primer premio de Vigo, España, y el primer premio Trofeo de Cristal de Montbéliard, en Francia. En 2008 recibió el Award for Positive Innovation in Media, otorgado por el International Digital Media and Arts Association. También recibió el premio Golden Nika, no sé si se diga, de 1999, máximo galardón del Festival Arts Electrónica de Linz. Actualmente es titular del Departamento del Cine de San Francisco Arts Institute, y pues regresamos de nuevo a esta propuesta transdisciplinaria desde lo creativo con Lynn Hershman. Adelante, por favor. Thank you. It's a pleasure to be Es un here. placer estar aquí y repito, además, a mí me parece muy emocionante ser parte de la dinámica que se está teniendo en el Instituto de Arte de San Francisco, y que de hecho tiene una consideración tan amplia y abierta a los cambios y a la cultura global, en particular en los medios de la película, de las películas, donde ahora estamos empezando a inventar nuevas formas de comunicación dentro de la estructura de las cámaras ocultas, utilizando machinima, ideas, utilizando wikis y blogs para la narración, y muchas oportunidades que se están abriendo en este momento. Pienso que lo que voy a hacer esta mañana es únicamente un experimento. No sabemos si va a funcionar o no. Espero que sí funcione. Sin embargo, había una oportunidad y nos invitaron a estar aquí en Liverpool, para una conferencia que se está haciendo sobre el archivo de material, y se trata de artistas, curadores. Es un grupo de todos ellos que están reunidos, y pensamos, ¿por qué no tratamos de enseñar a estas instituciones y ver si podemos encontrar una manera de discutir? Y son los temas que se discutieron en esta plataforma en particular. Queríamos, no podemos definir el género, la etnicidad. Acaban de meter una tierra muy fuerte. La migración, la invención. Nosotros tomamos una réplica, hicimos una réplica de una sala que se tiene en el Museo de Bellas Artes en Canadá. Espero que me puedan ver. Estamos en esta sala y esto fue lo que preparamos para la exposición. Y le estoy explicando a una mujer que se llama Gabriela y está en Liverpool. Ahí en Liverpool estoy explicándole lo que estábamos haciendo en Montreal. Voy a explicar esa exposición y voy a mostrarle algunas de las cosas que vimos ayer sobre el Hotel Dante. Hubo un público de 50 personas y eso se hizo a las 9 de la mañana. Aquí tomamos aleatoriamente alguna parte de lo que nosotros grabamos con una camarita portátil. Vamos a ver si podemos llevar más conocimiento a lo que sería esta contribución tan importante de esta mañana. Voy a reproducir unos minutitos nada más. Aquí estamos tomando los archivos y lo estamos metiendo en un espacio digital. Ella no es Gabriela. Aquí tenemos Aquí está lo que se construyó aquí. Sí, esta es una sala que es una galería reconstruida, que es exacta lo que tenemos en el Museo de Bellas Artes en Montreal en este momento, y en el Museo de Bellas Artes creamos esta manera de verlos el archivo, y creamos
una colección de Roberta, y ahora la gente puede navegar en este espacio. Aquí están viendo dos pantallas en la pared, y una de las pantallas muestra a la gente en la sala de esta galería, y la otra pantalla está mostrando a personas que están entrando al archivo. Como lo pueden ver en este momento en el fondo, tenemos revisiones y la gente está viendo las revisiones de lo está viendo en la pantalla. Aquí estamos nosotros construyendo el archivo. Este es un registro de cómo fue que organizamos toda esta sala para el Hotel Dante, sí, que es el que vamos a revisar un poco después. Ahora bien, atrás de mí tenemos el árbol. Si ustedes ven aquí en esta tira podemos ver las fotografías originales del Hotel Dante, y claro que en este caso las digitalizamos para que ustedes puedan ver la grabación digital del original. Prefiero irme al final, a la parte final de la sesión donde hacen preguntas. No sé cómo hacerlo. Vámonos a los últimos 10 minutos porque la sesión dura un poco menos de una hora. ¿La persona que hizo este trabajo está en la sala? Esto está hacia el final. Vámonos hacia el final y rápidamente. Vámonos hacia el final para tener rápidamente una idea de qué fue lo que se logró en la explicación, viendo las paredes, y vamos a entrar un poco más a lo... Este es el final. Como pueden ver, se vio el Hotel Dante, pero hoy en la mañana ya hicimos un recorrido desde el Reino Unido a este mismo espacio virtual. No pudimos porque lo ajustamos para digitalizar todo una hora, entonces nada más tenemos el principio, pero vamos a tener un registro de todas las preguntas que se hicieron sobre los archivos digitales de la comunidad, la comunicación, y a mí me parece que tenemos un tipo de geografía colectiva, sí, donde que todos están migrando y se están atendiendo algunas de las ideas de las que estábamos hablando aquí. Entonces, todo se hizo colectivamente, reuniéndonos en un espacio, en una geografía diferente, y se vio como gente de todo el mundo se sentía con respecto a los sistemas de ADN, o cómo se tenían diferentes maneras de tener acceso a los diferentes grupos de información en diferentes idiomas para poderse comunicar. Esto fue un experimento que habla de los temas de crear plataformas globales para la participación de la comunidad internacional.